Askyurkipan taknitaki, Ah, askyurkipan. ah, Walik Tayantañan, ¿ya? Hoy día vamos a completar algunos sufijos y la siguiente clase vamos a empezar con el examen, ¿ya? Entonces estamos en lo que son los sufijos. Simplemente ahora vamos a complementar. Bien, lo último que hemos visto es el sufijo ti, creo, ¿no? Ahora vamos a continuar viendo otros sufijos y espero que a partir de sufijos, de hecho son varios sufijos, ya más de 200 sufijos, ¿ya? Entonces, estos sufijos que estamos viendo tal vez son los básicos, los que frecuentemente se utilizan, ¿no? Entonces, ahora veamos el sufijo isti. Ya conocen este sufijo isti, ¿sí? Es de la familia ti, ¿no? La ti simplemente volvía pregunta a cualquier palabra, ¿no ve? Ahora el sufijo isti también. La única diferencia, ahora aquí está, que este isti es interrogativo, pero simplemente es y en pregunta, ¿ya? Y, ¿no ve? Eso es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hemos visto con esto, ¿no? Juma, ¿no? Tú, jumasti, ¿no? Esto ya es y tú, ¿no? Otro, ¿no? Hilama, uta, digamos, uta, utama, tu casa, utamasti, ¿no? Y tu casa, ¿no? Entonces, y, ¿no? Y, en pregunta. ¿Ya? A ver, escriban dos ejemplos ustedes, igual. Alpa, uñan, chauquen, tapham.
Ya, a ver, ¿quién va a leer? Blanca, a ver, adelante. Anumasti, achichamasti, ¿Qué es el segundo ejemplo? achichamasti, ¿Qué significa? achichalamasti sería. De mi abuela y tu Ah, abuela, abuelo. Abuela es awichu. achicha, abuela. Ah, perdón, awichi, Achila o achila nomás. achilamasti. Ok. Celeste, Eh, Chubamasti y tu plato, Ahuichumasti y tu abuela. ok. A ver, Ezequiel más. A ver, adelante, Ezequiel. Gilapasti y la hermana A ver, uno Yaticaña. más. Gilapasti y la hermana. No. A ver. Gila es hermano. ¿Ya? Sí, Hermano. Ahora me está diciendo Gila Pasti. Este pa es su. Entonces me estás diciendo y su y su hermano. hermano. Y su hermano. Sí, pero Gilapasti. ya. Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es Yaticaña Utasasti y nuestra escuela. Eso, muy bien, eso está bien. ¿Ya? Olek. Eso en cuanto al sufijo isti, ¿ya? Entonces es un sufijo que sirve para hacer preguntas, ¿no? Que dice y, ¿no? En pregunta, ¿ya? Ahora veamos otro sufijo. Este sufijo va a ser raki. Este raki es aditivo, así se conoce, ¿ya? Es un sufijo aditivo o intercalador. Intercalador. Básicamente significa está, también y eso significa, ¿ya? A ver, vamos a hacer la prueba. Am, Juma, tú, Jumaraki. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es Juma? El, ¿Qué es Juma? tú, Eso. Tú también. ¿No ves? Tú también. Entonces, digamos, ¿no? Ahorita están escribiendo ejemplos, ¿no ves? Entonces digo, Ezequiel Araki, ¿no? Ah, Ezequiel también, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy, eh, a- en este caso, intercalando, ¿no? Entonces, primero, digamos, empieza, digamos, Huira, luego digo Blanca Araki, Celeste Araki, Ezequiel Araki, Gregorio Araki, ¿no? Simplemente estoy eh, adicionando en todo caso, ¿no? ¿Ya? Ahora, otro ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? Em, Pongamos Kitty. Kitty significa quién, ¿no ve? Entonces yo digo Kitty Iraki, ¿no? Entonces ahí estoy diciendo, ¿quién es? ¿No? Kitty Iraki, ¿quién es? ¿Ya? A ver, igual escriban dos ejemplos ustedes, dos ejemplos. Em, el sí siempre es interrogativo, ¿verdad? ¿Verdad?
el sufijo sti, el que acabamos de ver anteriormente, es siempre interrogativo, pero Sí, el y ra, pero significa. ajá, pero el raki puede ser afirmativo a veces y interrogativo a veces también. No, a ver, hay que entender lo siguiente. El sufijo isti y significa pero en pregunta, ¿ya? Sí, Ahora el pero Jackie no es interrogativo. Ahora, ¿por qué lo estamos volviendo interrogativo? Porque Kitty es pronombre interrogativo. no, entonces solo es cuando le agregamos a Kitty. Ok, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, perdón, ya entendí. Entendí, gracias. Ya te chiri, ya terminé. Ya, a ver, Ullaranim. Y mamaraki, mamá también, juparaki, ella también. Ok, ¿qué empieza? Aquí dice, ya para aquí. ¿Puedo hacerlo? A ver, Walpamaraki eh, y mi gallina. Warimaraki y mi vicuña. Hiwasaraki y nosotros. Nayaraki y yo. ok, ¿qué empieza? A ver, Gregorio, Yaranim. Es Kuyaramaki, Yati Charamaki, Awicharamaki. Esos son los tres ejemplos que he hecho, profesor. Ya, pero ninguno ha entendido. A ver, primero empezaremos por el primero. A ver, léeme uno más. Primer ejemplo. Kuya, Yati Kuyaramaki, también tu hermana, Kuyamaraki. Kuyaramaki, Kuyaramaki. ¿Así? Kuyaramaki, Kuyaramaki. ¿Así está bien? Kuyara. Creo que me he equivocado, profesora. Kuyaramaki. ¿Qué quieres decir en español? ¿También tu hermana? ¿Ya? Entonces tu hermana también, ¿no? Eso quieres decir, ¿no?
¿Está correcto, profesor, o hay que Mm, variar? Hay que variar. Tu hermana, ¿cómo se dice tu hermana? Eso tienes que primero colocar. Culiacá, ¿no? Es hermana. Ahora, Culiacá, Ayacuyaca, correcto. tú, ¿no? Culiacá, Juma, ¿no? Y ahí ponemos recién Raki. Cuya, aquí está mal. Culiacá es. Culiacá es hermana. Cuyacama, tu hermana. ¿Ve? Y ahí el Raki ya, recién. Entonces, correcto, profesor. Cuyacamaraki, ¿no? Tu hermana también, pero esto ya no es pregunta, ¿no? Ah, ya, Culiacam, correcto, profesor. tu hermana también, ¿ya? Correcto, profesor. Clarito, los tres que has leído están mal, hay que corregir, ¿ya? Ya, ese es el sufijo raki, ¿ya? Sirve para adicionar, para intercalar, ¿no? Entonces, digamos, están cocinando, ¿no? Entonces, primero ponen arroz, digamos, ¿no? Entonces, arroz araki, ¿no? Hichaj aicharaki, ¿no? Ahora carne también. Hichaj chokeraki, ¿no? Ahora papa también, ¿no? Entonces, estamos adicionando, ¿ve? Ahora hay otro sufijo, se llama el sufijo ra. Este ra es continuativo, ¿ya? Continuativo significa básicamente todavía o significa aún, ¿no? Aún, ¿ya? Ahora, cuando es continuativo, principalmente se trabaja con el o la palabra hani. Perdón, me están escuchando, ¿no ve? ¿Ahora me escuchan? Isa, Ya. Entonces, este sufijo ra es continuativo y básicamente trabaja con el sufijo hani. Hani es no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir Janira, ¿no? Entonces, ahí está Hani no ra, ¿no? Continuativo. Entonces, esto significa aún no, ¿no? Janirao purkiti, aún no ha llegado, ¿no? Janirao kalkiti, aún no ha empezado, ¿no? Entonces, aún, ¿no? Janira. O todavía también puede ser. Janirao sarkiti, todavía no ha ido, ¿no? Janirao manquiti o mancañaniti, aún no vamos a comer, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso significa el ra, es continuativo y principalmente va a trabajar con el sufijo, o perdón, con la palabra hani, ya que es no. ¿Está claro eso, Isa. Nati? Ya, ¿vale? Entonces ya saben eso, eso es ya más para conjugar, ¿no? Entonces ahora veamos lo que es el sufijo ki, ¿ya? Este sufijo ki es básicamente limitativo, ¿ya? Limitativo. ¿Qué significa limitativo? Como solamente, ¿no? Solamente o no más, ¿no? No más, ¿ya? Él no más es, ¿no? Solamente es él, ¿no? Así más o menos, ¿no? Limitativo, ¿ya? A ver, vamos a poner ejemplo. A ver, Jupa, es él o ella, ¿no? Jupaki. Entonces, esto es solamente él o ella, ¿no? Sí, solamente él o ella. Jupaki ay, sí. Jupak Sarpan, ¿no? Él nomás que vaya, ¿no? Entonces, aquí simplemente estamos limitando, ¿ya? Es un sufijo limitativo. Por ejemplo, no sé, un precio, digamos, ¿no? Entonces, digamos, 100 nomás es, ¿no? Pataca, ¿no? Patacaki, ¿no? 100 nomás, 100 nomás, ¿no?
Entonces simplemente estoy limitando a 100 o incluso esto se podría entender como algo despectivo, ¿no? 100 nomás es, ¿no? ¿Sí? O 100 nomás, ¿no? No sé, dame plata, ¿cuánto, no? 100 nomás. Tú, pataca aquí, ¿no? Entonces, ahí estamos limitando, ¿ya? Entonces puede tener doble connotación, digamos, algo despectivo o lo que es realmente, ¿ya? A ver, Pau Ñanchao, ¿qué está para acá? Escriban dos ejemplos. ¿Qué está, Pam? Ya, ¿qué te sulyara, nene? Arwira, uyarane. Nayaki, yo nomás, Ijuñaki, correr nomás, Cariampajaki, mi loro nomás. Ok, Waliki, Blanca, Blancaraki. Yatichiri, Chiyaraki y Hakuriki. ¿Qué significa en traducción? Chiyaraki solamente negro, Hakuriri solamente contador. Akuriki, ok. Celeste, Celeste Iraki. En Nayaki, yo nomás, Hiwasaki, solamente nosotros. Ok, Kuliaka Elizabeth. Juparaki, ellos no más, Ah, el segundo no se ha entendido, no se ha escuchado. a Musaki, cállate nomás, Mm, díctame eso. Amos aquí. a Musaki, Yatichiri, a Musaki, cállate nomás, Ya.
Profesor, ¿puedo Ya, pero hablar tres ejemplos? ahorita, Sí, ahorita, ahorita. Ya, esto es una variante dialectal. ¿De dónde eres, Culiacá? Punuta. Ahí en Puno dicen amusaki. Sí, así Ya, he escuchado. ya, es otra palabra, ¿no? Cállate es amuki. Amuki, pero este ya es una palabra, ¿no? Es el sufijo ki. ¿Está bien? A ver, voy a verificar, a ver si dicen en Puno amusaki, pero aún así fuera correcto, no estás conjugando porque esto es palabra raíz. Ya, te falta un ejemplo. Ya, chacuichilata, Amusaki viene de esto es cállate. Entonces, por ejemplo, si fuera así en Puno, no sé, porque la palabra es amuki, ¿ya? Entonces, esto es cállate, ¿no ve? O sea, aquí no está ese sufijo ki. ¿Me dejo entender? Amukiki sería, ¿no? Ahora estamos ki, pues amukiki, ¿no? No, pero no, no hay esa palabra tampoco. Pues no decimos cállate nomás, ¿no? Amuki, ¿no? Es cállate, ¿no? entonces ya Tichiri está mal hablado, ¿no? Sí, yo ya he escuchado eso hablar a las señoras, por eso es que he dicho eso. Ah, ya. Entonces, la palabra es amuki, ¿ya? Ahí no se conjuga. Amokiki, no, 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 no se conjuga. No necesitas decir, solamente cállate. Entonces, eh, cállate es amoki, ¿no ve? Solamente cállate, ¿no ve? Amoki, nada más, ¿no? No necesitas conjugar con ki, ¿ya? Ya, chacucha, a ver, Gilata Gregorio, era, ¿no? A ver, Yaranem. Sí, profesor. A ver, verifique. Culiacamaki, solamente tu hermana. Ujú. Gilamaki, solamente tu hermano. Sulkirigilamaki, solamente tu hermano menor. Excelente, vale, que Gilata. ¿Ya? A ver, Juliaca, Janet, Angélica, a ver, Yaranem. ¿No? A ver, Juliaca Blanca Fernández. Ya he leído, Tichiri. Ah, sí, 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 sí. Hilaraki. Sí, ya. Tengo una consulta. Ya, Tichiri, si fuese solo contadores, sería Hakuri Nakaki, ¿verdad? Eso, Hakuri Nakaki. Ah, Muy bien. ya, Tichiri. Y los sufijos, ¿a qué aumentamos? A todo puede ser sufijos, puede ser palabras. Ahí me ¿Cómo? No entiendo la eh, pregunta. podemos aumentar sufijos o hay una regla. Ya, pero todos los sufijos se aumentan, se adicionan a una palabra raíz. Ya. Entonces, Palabra digamos, raíz. Ya. jupa, esa es la palabra raíz, ¿no? Él, ¿no? O ella, ¿no? Jupa, ki, bu, niwa. ¿No? Jupa es palabra raíz, el ki limitativo, el puni siempre, ¿no? Afirmativo, ¿no? Entonces, ahora así, ¿no? A ver, digamos, Utama, tu casa. Utamaru, ¿no? A tu casa. Ki, ¿no? Siempre. O limitativo, ¿no? Utamaruki, uni, ra, ki, wa, ¿eh? Entonces, aquí estamos aumentando solamente sufijos, todos estos son sufijos, y la palabra raíz. ¿Me dejo entender? Entonces dice Utamaruki punirakiwa, ¿no? A tu casa nomás siempre, ¿no? Eso significa, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro? Entonces siempre es con palabras raíz, después vienen puros sufijos. ¿Ya?
Hanati, Gracias, Yatichiri. a ver, ¿qué te empiezo? Yarane, a ver otros ejemplos. Nayaj Yatichiri. A ver, Pakaki. Dos estudiantes solamente. Takimaki. Tu camino nomás. ok, Walikio, ¿qué te empieza? Hanat, Hanicha con Hamakisa. Entonces, otro sufijo. Este sufijo pi es reafirmativo. Reafirmativo significa más o menos como pues, ¿ya? Ejemplo. A ver, es como decir, por ejemplo, ¿no? Estamos aquí, digamos, estamos en un aula, ¿no? Afuera golpea, pero parece que ya hemos visto, ¿no? Cuando ha pasado por la ventana, digamos, ¿no? Es el director, ¿no? El director es verdad, así, ¿no? Sí, es el director, ¿no? Estamos afirmando, ¿no ve? O reafirmando algo que posiblemente ya conocemos, ¿no ve? Eso es reafirmativo, ¿ya? El reafirmativo sirve para afirmar algo que ya más o menos hemos identificado. Entonces voy a poner como ejemplo lo siguiente, ¿ya? Jupa es él o ella, ¿no ve? Entonces yo digo jupapi, ¿no? ¿No? Es el, pues, ¿no? Entonces estoy reafirmando, ¿no ve? Entonces, no sé, Blanca me dice, no, es tu esposa, ¿verdad? ¿No? Estoy acompañado, digamos, con es tu esposa, ¿verdad? ¿No? Entonces, jupapi, ¿no? O armi japi, ¿no? Entonces, simplemente estoy o reafirmando, ¿no ve? Entonces, digamos, vamos a ir, ¿no ve? ¿No? Entonces, digamos, hoy día quedamos, ¿no? Que vamos a ir, ¿no? Mañana, digamos, a algún lugar. Entonces, araña neja ya, ¿no? Vamos a ir, ¿no ve? Sí. Saraña nepi, ¿no ve? Vamos a ir, pues, ¿no ve? Estoy reafirmando, ¿ya? A ver, te está para aquí, a ver, pauñan chao, que está pam. A ver, ¿qué te esto cuye? Es que te esto cuye. Yatichiri. Pique Ya. usupi. A ver, uno más. Pique usupi. Usupi. Es con diéresis, ¿no? Pi, ¿no ve? Sí, ya saben, ¿no ve? La pronunciación, alargamiento vocálico es, ¿no ve? A ver, siga. Ah, ya. Paxiurupi. Haxiuru pi, ¿no ve? Alargamiento vocálico.
Yatiripi. A ver, A ver, ¿qué te empieza? Naya yatichiri. A ver, Culiaca Elizabeth. Eh, payañ, payaña, payañanipi, Payañanipi, ¿sí? Eso, yatirqañanipi. Ajá. eso, muy Vamos a bien. aprender, pues, Ujú, perfecto. ¿Qué te empieza? Yo Yatichiri. A ver, Celeste. Eh, Anumapi, tu perro, pues. Pancaramapi, tu flor, pues. Ya, Waliki. ¿Qué te empieza? Naya, Gilata Gregorio, Ullarani. Warmi Mapi es pues tu esposa. Ujú, Aukichimapi es pues tu suegro. ujú. Marcamasimapi es pues tu paisano. Eso, solamente la pronunciación pi, alargando el vocal, ¿ya? Bien. Nada más. Waliki. Ukakamichur, ¿ya? Hasta ahí. Y hasta ahí vamos a ver el aprendizaje de lo que es el idioma aymara en su nivel básico. Esto de hecho ya es algo intermedio, ¿no? En intermedio se conjuga, se habla de sufijos. Ahora tenemos actividades pendientes, eso lo vamos a completar el siguiente viernes, ¿ya? Entonces, estos días van a practicar la conversación. El día viernes hacemos el examen oral, ¿ya? Como son poquitos, rápido vamos a terminar, ¿ya? Entonces va a ser con cámara encendida, van a responder todas las preguntas que hagan. Vamos a hacer una conversación básicamente, ¿ya? En base a todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar saludos, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué te llamas? ¿Qué haces? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué se llama tu papá? ¿Cuántos años tiene? ¿No? Todo lo que hemos aprendido, ¿no? Si tienes animales, qué color es, qué se llama, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Todo lo que hemos aprendido en una conversación, ¿ya? Ese es el examen oral. Waliki haya, kana haya. ¿Está bien? ¿Está claro? Profesor, ¿puede ser una estructura breve en el WhatsApp? Por ejemplo, saludo, conversación, algo ligero para poder practicar en base a eso, profesor. ¿Sería así posible? Se supone que todos ustedes tienen su conversación escrita, ¿no ve? Esa es la otra actividad, ¿no ve? Bien, profesor. Que es hasta el viernes también. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, Adelante si Yatiri. quiere. Este miércoles habrá clases Ya no, ya y hemos terminado hoy día, estamos terminando, ¿ya? Directamente el viernes para el examen oral, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Y Yatichiri. Sí, Celeste. Después de esto, ¿va a haber clases de Aymara intermedio? Vamos a ver. Todavía, por lo pronto, no hay nada, ¿ya? Está bien, Ya, En el nos- nivel básico más adelante. al año. Walik, jutirur kam taqinin. kutirar kami yatachiri.